compañeros, voy a presentar el tema de, bueno, vamos a presentar con mi compañero y yo el tema de cetoacidosis diabética. ¿Sí? Bueno, comenzando con la definición de cetoacidosis diabética, tenemos que es un déficit absoluto o relativo de la insulina. Entonces puede presentarse de forma frecuente como en los pacientes diabéticos o también en un contexto agudo, ¿no?, de la enfermedad, o también por una omisión de la dosis. Entonces tenemos que la mortalidad es de menos de un 1% en centros especializados y el principal causa de muerte sería el edema cerebral. Acá tenemos que va a haber una disminución absoluta relativa de la insulina, un aumento de las hormonas contrarreguladoras como el cortisol, la adrenalina, hormona de crecimiento y el glucagón. También va a haber una lipólisis y sobreproducción de cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos pasan a la circulación y una acumulación produciría, ¿no?, una acidosis metabólica grave. Como etiología, como más o menos ya lo mencioné, tenemos que puede haber un déficit absoluto en una forma clínica de presentación de la enfermedad o una omisión de la administración de la insulina. Tenemos que puede ser por trastornos adaptativos o problemas técnicos en la administración subcutánea continua de la insulina. Y otro problema sería cuando es un déficit relativo, como un aumento de las necesidades o regular, ¿no?, la medicación. O también podría ser por situaciones de estrés o el uso de medicación como los corticoides, diuréticos tiazídicos y agentes simpático-miméticos. También podría ser transgresiones dietéticas como sobre un control metabólico previo. Bueno, con un poco sobre la respecto de la fisiopatología, tenemos que este déficit de la insulina va a ocasionar un aumento de las hormonas contrainsulares. A la vez va a haber una proteólisis que va a generar una pérdida de potasio y por ende va a llevar a una acidosis metabólica. También a la vez hay una lipólisis y también gracias a ese déficit de insulina hay una inhibición de la utilización periférica de la glucosa y nos va a producir una hiperglicemia, que esto se va a ver, ¿no?, en las pérdidas electrolíticas y va a haber una deshidratación, acompañado también de una cetonuria y, bueno, la acidosis metabólica. ¿Sí? Como factores de riesgo tenemos que, bueno, primero tenemos los pacientes con diabetes mellitus 1 o 2. También hay un mayor riesgo si es un control metabólico malo y también los cuadros previos a una cetoacidosis. Adolescentes, trastornos psiquiátricos, un estrato socioeconómico bajo. También este riesgo anual es de un 1 a 10% y también puede ser incrementado con la omisión de la insulina, un pobre control metabólico, una familia inestable, un mal uso de la bomba de insulina, una ingesta de fármacos que como cuadro clínico tenemos que es una evolución rápida, menos de 24 horas, y lo principal sería la poliuria, polidipsia, pérdida de peso, vómitos, deshidratación, cambios en el estado mental, el dolor abdominal que es un mayor, un 50%, y bueno, gracias a la deshidratación tenemos una mucosa seca, menor turgencia, gracias a los cuerpos cetónicos, un aliento cetónico, una respiración de Kussmaul, también puede haber taquicardia, hipotensión, y valorar el estado mental si es que está alerta, letargo o en coma. También tenemos que ver si es que presenta hipotermia severa, sería un mal pronóstico. Siguiente. Como criterios de diagnóstico tenemos primero la glucosa, que es mayor de 200 miligramos por decilitro, o una historia previa de diabetes. También el pH, que si es menor de 7.3, o el bicarbonato si es menor de 15 o 18 milimoles por litro. Y también una tira de cetonas con 2 cruces en positivo o un beta hidroxibutirato en mayor de 3.0 milimoles por litro. Bien. Y bueno, con respecto a los criterios de severidad, tenemos que valorar, ¿no?, si es leve, moderado o severo, van a ir incrementando los valores del laboratorio. Tenemos el pH, el bicarbonato, la glicemia, cetonuria, la cetonemia, la osmolaridad, el anión GAP y el estado de conciencia. Entonces, gracias a todos estos valores vamos a, ¿no?, clasificar si es que se encuentra leve, moderado o severo. Con respecto a los exámenes auxiliares, bueno, primero sería la glucemia, ver el nitrógeno ureico,
la creatinina, una acetonemia, beta-hidroxibutirato, ver también los electrolitos séricos, la osmolalidad, los gases arteriales, el examen de orina completo, y también valorar en el examen, en el hemograma, valorar si hay leucocitosis, ya que no es tan frecuente, pero puede estar entre 40 a 60.000, y esto es proporcional a la acetonemia. Si es que disminuye con la hidratación, bueno, en buena hora, pero si es que no, si es que hay una persistencia, podríamos sospechar de una infección. Luego, para acompañarnos de exámenes por imágenes, tenemos a la radiografía, la ecografía abdominal y una tomografía cerebral. Y bueno, con el EKG teníamos que valorar la alteración del potasio. Con respecto al manejo, los objetivos principales serían, bueno, la corrección de la deshidratación y las alteraciones electrolíticas, también corregir la acidosis y revertir la cetosis, y también corregir la hiperglucemia de manera progresiva, ¿no? También tenemos que identificar y tratar algún evento precipitante y también evitar complicaciones de la terapia. Continúo con las etapas del manejo. Comenzamos con la fluidoterapia, que como mencionó mi compañera, el objetivo es corregir la deshidratación. Para esto tenemos, cuando el paciente nos llega en emergencia pediátrica, tenemos dos casos principales: si viene en shock o si viene sin shock. Si viene con shock, lo que hacemos primero es meterle un bolo de cloruro de sodio al 9% con 20 cc por kilogramo, y se repite 2 bolos más de 10 cc para mantener. Si viene sin shock, se administra un bolo de cloruro de sodio al 9% a 10 cc en una hora, y nosotros, para calcular este déficit de nuestro paciente, tenemos que ver si el déficit es leve, moderado o severo, y para hacerlo en un momento rápido por la emergencia, vemos mediante su peso corporal. Si este 5%, si tiene pérdida de deshidratación del 5% del peso corporal, es leve; del 7% es moderado, y más del 10 o más es severo. Para hablar un poco más de mantenimiento, lo que utilizamos es el Holiday Segar, en el cual tenemos que los primeros 10 kilogramos de nuestro paciente son 100 cc por kilogramos al día. Los segundos 10 kilogramos son 50 cc por kilogramos al día, y al final, a partir de 20, son 20 cc por kilogramos al día. Lo que quiere decir que nuestro paciente, dependiendo de su peso, hay que administrarle diferentes dosis. Con esto tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un paciente varón de 30 kilogramos que ingresa con cetoacidosis diabética con shock y deshidratado severo. Recordemos que con shock tenemos que administrarle el bolo de 20 cc por kilogramo de cloruro de sodio al 0,9%, que ya tenemos que es 20 por 30, que es su peso, tenemos que son 600 mililitros. Deshidratado severo, tenemos que en los niveles de moderado severo 5, 7, 10, lo multiplicamos por 10, su peso, que es 30, tenemos 3000 mililitros, y su cálculo de mantenimiento, como tiene 30 kilos, los primeros 10 se multiplica por 100 cc kilogramos al día, lo que nos da 1000. Los siguientes 10 son por 50, 500, y los últimos 10 para llegar a los 30 son por 20, con lo que dan 200, un total de cálculo de mantenimiento de 1700. Entonces, sumándolo, tendríamos el cálculo del déficit, porque el bolo ya lo hemos administrado, ni bien llegó, más el cálculo del mantenimiento, lo que viene a ser 3000 más 1700, lo que son 4700 mililitros, lo cual se tiene que pasar en 24 horas, de 24 a 48 horas, con un monitoreo constante. Recordar que ahora el ejemplo es con 30 kilogramos, que son 10, 10, 10 exacto, pero puede llegar un niño que pese menos, que pese más, que sea obeso, etc. Y tenemos que seguir esta regla. Por ejemplo, si en vez de 30 pesara 33, acá en vez de multiplicarlo simplemente por los últimos 10 kilos, lo tenemos que multiplicar por la diferencia, ¿no? Que sería 3 en ese caso. Hay que recordar que no podemos exceder a los 50 cc kilogramos en las primeras 4 horas. Ok, la segunda etapa para nosotros, el manejo de tener un niño que nos llega con cetoacidosis diabética, tenemos la insulinoterapia, en el cual el objetivo es detener la cetogénesis y formar glucosa progresivamente. Para esto utilizamos obviamente la insulina cristalina, la cual su presentación es de 0,05 a 0,01 unidad por kilogramo por hora endovenosa. Se tienen que diluir 50 unidades en 50 mililitros de sodio de cloruro de sodio al 0,9%, ya que 1 mililitro vendría a ser una unidad. Tenemos que medir la velocidad del descenso de la glicemia de nuestro paciente cada hora entre 50 y 75 miligramos por decilitro por hora, o en por cierto,
que normalmente para esto se utiliza una tabla con la cual ya explicaré. Veremos que la glucosa, si la glucosa no disminuye, hay que revisar el estado de hidratación y la insulinoterapia. Si la glicemia sí disminuye de una manera muy rápida, tenemos que disminuir la infusión de la insulina al 50% de lo que estamos administrando. La glicemia de 250 miligramos por decilitros, tenemos que, si se nos presenta este caso, disminuir la insulina y aplicarle dextrosa al 5% más electrolitos para tratar de compensarlo. Hay que recordar que hay que mantener insulina hasta corregir la acidosis metabólica con un pH de 7,3 y un hidróxido de carbono de... Bueno, continuamos con la monitorización. Hidróxido de carbono de 15 mil equivalentes libres. Siguiente posibilidad. Pasamos a la monitorización, que sería el final de la etapa. Siguiente. Para esto tenemos que ver parámetros bioquímicos. Lo que más se tiene pensado, obviamente aparte de los signos vitales, del estado de conciencia, de la hidratación y el balance hídrico estricto de nuestro paciente, tenemos que ver lo que es el sodio, el potasio, el fosfato y el HCO3. En el sodio tenemos que se puede presentar pérdidas entre 5 a 10 mil equivalentes por kilogramo. También podemos ver que se nos puede presentar más de 100 miligramos por decilitro en glucosa plasmática y disminución de 1,6 más o menos o 1,8 milimoles por litro en sodio. Tenemos que, para nosotros tener el sodio real, tenemos que primero sacar el sodio medido y al cual aplicarle la fórmula, el factor de conversión de glicemia, que más es utilizado para milimoles a mililitros, en el cual tenemos que sumarlo más el 0,016 por la glicemia de nuestro paciente. Y pasando por el potasio, que también tenemos que regular, recordemos que lo normal es de 3,5 más o menos. Si está en más de 5 milimoles por litro, tenemos que retrasar la administración del potasio hasta que el potasio disminuya a estos 5 milimoles. Si el potasio está de 3,5 a 5, tenemos que agregarle 40 milimoles de potasio a la infusión después de administrar el bolo de reemplazo del líquido inicial. Si el potasio se encuentra menor a 3,5 milimoles por litro, tenemos que comenzar con 40 milimoles de reemplazo de potasio lo antes posible y retrasar la administración de insulina hasta que el nivel de potasio se regularice. Hablando del fosfato, tenemos que podemos encontrar la depresión intracelular y la concentración sérica de menor a 1,0 o a 1,5 miligramos por decilitro. Y del HCO3 tenemos que no hay HCO3 a menos que después del tratamiento el pH sea menor a 6,9 y o de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo. Lo que se hace es administrar el 50% en 30 minutos y el resto a una hora. Hablando de la hoja de monitorización para el control de nuestro paciente, tenemos que ver primero el tiempo, que normalmente se utiliza en 6 horas. Esto lo podemos realizar tanto en 12 como en 24 horas. Y los signos vitales, medimos los signos vitales de glicemia, electrolitos, calcio, fosfato, urea, creatinina, AGA y osmolaridad. Los signos vitales se tienen que medir cada hora, desde la primera hasta la sexta hora de nuestro paciente para ver cómo está, si está respondiendo, si está consciente. La glicemia, solo la primera y la última hora se hace una glicemia central. La segunda, tercera, cuarta y quinta hacemos glicemia capilar. Los electrolitos del calcio, fosfato y urea se pueden tomar a la primera, a la tercera y a la sexta hora cada 12 horas. En 12 horas, la creatinina se toma solamente a la primera hora, cada 24 horas, y el AGA se puede tomar desde la primera hasta la cuarta hora. La osmolaridad, al igual que los electrolitos, calcio, fosfato, urea, es primera, tercera y sexta hora en 12 horas. Hablando un poco de los efectos adversos que tendría este tratamiento al dárselo a nuestro paciente, tenemos que podemos ocasionarle un edema cerebral. Esto más que nada producido por la insulinoterapia, si nos estamos sobreexcediendo. También podemos tener una sobrehidratación o edema agudo del pulmón, una hipoglucemia, en este caso si no se hacen bien los cálculos, una hipoglucemia por exceso de la insulina y una trombosis por el CBC.
Terminando con los factores de riesgo, tenemos que hay factores de riesgo dependientes e independientes. Los dependientes pues, vendría a ser el uso de bicarbonato, la sobrehidratación en las primeras 24 horas, en las primeras 4 horas, menos de 50 cc por kilogramos por hora, y el descenso rápido de la glicemia, que podría ser menos de 100 miligramos por decilitro por hora, y la administración de la insulina en la primera hora de fluidoterapia. En los factores independientes tenemos que la edad del paciente, lo cual usualmente menor a 4 años, el inicio de la diabetes, la demora del diagnóstico y tratamiento después de iniciar los síntomas y signos, niveles altos de urea al inicio de la enfermedad, acidosis severa al diagnóstico. Hay que recordar que, por ejemplo, el mannitol más que nada se utiliza cuando nuestro paciente tiene un edema cerebral agudo. La dosis recomendada de mannitol es de 0.25 por un kilogramo, a un kilogramo en 20 a 30 minutos. Para terminar, un pequeño caso clínico en el cual tenemos a una paciente niña de 10 años previamente sana, en la cual no tiene antecedentes previos, su madre es diabética de tipo 2, en su historia actual nos refiere que consulta por 2 días de poliuria, polidipsia, pérdida de peso reciente, y en las últimas horas presenta dolor abdominal, vómitos, respiración agitada. Familia refiere una somnolencia progresiva. En el examen físico tenemos que su frecuencia cardíaca está en 128 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria son 32 repeticiones por minuto, es una respiración profunda del tipo Kussmaul, como ya mencionó mi compañera. Tenemos que tiene 88 sobre 50 miligramos de mercurio y una temperatura de 37.2 grados. El Glasgow, 14 de 15, somnolenta pero responde a nuestro paciente, pesa 30 kilogramos y los signos de deshidratación vienen a ser vistos mediante su piel seca, sus mucosas secas también, el llenado capilar de 3 segundos y un aliento cetósico. En el laboratorio inicial tenemos una glucosa de 480 mililitros por decilitro, un pH venoso, un HCO3 de 8 milimoles y un sodio de 130 mil equivalentes, con el cual el correctivo de 136, y un potasio de 4,8 y una cetonuria de 3 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico? Sería una cetoacidosis diabética con un debut en diabetes mellitus tipo 1. Como ya mencioné, el manejo inicial vendría a ser con la fluidoterapia. Como nuestro paciente está viniendo completamente, o sea, está viniendo sin shock, ya sabemos cómo administrar el bolo de cloruro de sodio 9%, 20 miligramos por kilogramo en una hora, y reevaluar también la insulinoterapia tras una hora de hidratación de nuestra paciente. Hay que nosotros revisar el potasio, ya que está en 4,8, debe estar en 3,5, y una monitorización de glucosa capilar cada hora, también seguido con gases y electrolitos cada 2 a 4 horas y la vigilancia neurológica estrecha. Ese sería el caso clínico. Bueno, acá tenemos otra presentación del caso clínico. Como tenemos un paciente masculino de 3 años que es sin antecedentes patológicos, ni personales ni natales, y entra porque presenta un cuadro de dolor abdominal difuso de leve intensidad, constipación, polidipsia, astenia, pérdida de peso de aproximadamente 15 días. Y fue manejado con supositorios, pero esto no mejoró, entonces por eso que acude al hospital. Entonces al ingreso se encontraba asténico, irritable, taquicárdico, se evidencia, ¿no?, el abdomen distendido, doloroso, la palpación de forma difusa. Y también en los exámenes del laboratorio, para complementar, tenemos que la glucosa estaba en 537.7 miligramos por decilitro, la urea de 15.9 miligramos por decilitro, también las cetonas en 2 cruces, la glucosuria en 300 miligramos por decilitro, y bueno, en la gasometría con el pH en 7.23. Siguiente, por favor. Y bueno, con el tratamiento, recibió el tratamiento y bueno, hubo una evolución favorable gracias a la reposición de líquidos con solución salina al 0,9% y el tratamiento con insulina, iniciando con un esquema bolo-basal y continuando con un régimen de mantenimiento. No se necesitó una corrección del potasio y se realizó un monitoreo estricto el cual permitió disminuir y mejorar los resultados del laboratorio y también para prevenir, ¿no?, las complicaciones que, como ya mencioné, el primero sería el edema cerebral. Posteriormente, el paciente fue referido con un especialista pediátrico para el control y seguimiento de esta patología y se trató con bomba de insulina por
el valor de la glucosa de 500 miligramos por decilitro, que no se reducía luego de emplear, ¿no?, los bolos de solución salina a una velocidad de 1.2 mililitros por hora. Eso sería todo, doctor. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Quedó claro más o menos? ¿Hemos visto algún niño con cirrosis diabética? ¿No? ¿De un adulto? Tampoco. Tampoco. ¿Cuál es la principal alteración en el medio interno del niño con cetosis diabética? ¿Qué encontramos? ¿Qué es la principal? ¿Qué lo caracteriza una cetosis? ¿Estás un adulto? Una cirrosis metabólica, ¿no? Porque es un incremento de los cuerpos cetónicos. No es idea de la ponencia revisar la fisiopatología, que probablemente la conocemos o hay que revisarla. Pero el cuerpo cetónico se incrementa. Entonces son niños que tienen acidosis y son niños que vienen deshidratados. Hay una diuresis osmótica, ¿no? Entonces, ese que nos dicen en los libros que una respiración de Kussmaul se pueden presentar, ¿no? Voy a lo anterior, siempre una análisis adecuada, un interrogatorio adecuado. Entonces, un niño que puede venir con ese antecedente, poliuria, polidipsia, polilinfante, son niños que bajan de peso, o a veces debutan, ¿no? A veces para el papá o la mamá no es muy llamativo, pero hace algún tiempo orinan bastante, y comen mucho, y orinan bastante. Entonces, una clínica que puede pasar desapercibida en los papás, pero hay que tener en consideración. Entonces, el grado, de acuerdo al grado de afectación, es que el niño va a llegar con una clínica de emergencia. Creo que la esencia de este curso es que sepamos manejar algunas patologías, pero ya, ¿no? Un día como hoy día ustedes van a hacer, un día como hoy, el próximo año van a ser internos, ¿no? Un día, hoy, exactito. Y un día como hoy, en 2 años, bueno, Dios mediante, van a estar en su cero, ¿verdad? Bueno, personalmente yo tengo la idea de que este curso debe ser en el sentido de conocer qué debo hacer cuando esté con ese paciente, ¿no? ¿Qué debo hacer? La teoría es muy bonita, pero en la práctica creo que es importante conocerlo. Me llega una crisis hemática severa, ¿qué voy a hacer solito en mi centro de salud? Ahí la enfermera, la técnica me van a preguntar, todos me van a mirar a mí. Yo como médico tengo que dirigir el equipo, ¿verdad? Como interno, como residente, probablemente sí, pues yo también miro al asistente, pero tengan en cuenta que en su formación ya tenemos que tener la capacidad de tomar algunas decisiones, ¿no? Un choque hipovolémico, ¿cómo lo manejo? Un CRUF severo, un moderado, ¿qué hago? Me va a llegar, ¿qué hago? La literatura es bonita, pero la idea es que se lleven por lo menos en parte de una manera práctica a manejar esto, ¿no? Entonces, la clínica puede ser bastante visible, pero casi siempre es la que hemos enumerado: poliuria, polidipsia, polifagia. Son niños que vienen deshidratados, literalmente deshidratados, diaforéticos, con esa respiración de Kussmaul acidótica, ¿no? Literalmente. O pueden venir con compromiso del sensorio. Lo ideal es cuando llegan en esas condiciones, si estoy en un hospital, pues pasar a unidad de trauma shock o a emergencia pediátrica. Pero ¿qué hago pues si estoy en mi centro de salud? Ahí no tengo un laboratorio, ¿no? Por eso la importancia de conocer la clínica. No se olviden, los ojos, el cerebro no ve lo que los ojos no ven lo que la cabeza no piensa, ¿sí? Entonces, si delante de mí pasa una patología y en mi vida la conocí, pues no la voy a reconocer. Pues alguna vez la escuché, me la contaron, la leí, la vi, ya se me quedó grabada, entonces la tengo en mente. No se olviden, los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Entonces, es un grupo de niños que pueden debutar con esta clínica, pero la característica es que vienen deshidratados, secos. ¿Puedes regresar, por favor, tus diapos hasta el manejo? Hay muchas guías sobre cetoacidosis diabética. La que propuse al grupo y creo que está disponible de todos es una guía del Hospital del Niño, ¿no? Ustedes pongan guía terapéutica de cetoacidosis diabética en niños adolescentes y sale la guía. Es de 2021, pero todavía está vigente. Cualquier guía que se les ocurra, guía de asma, de cualquier patología, entra en el sitio nacional del niño, cualquier hospital, hay guías terapéuticas, hay guías de manejo, que son protocolos, son sugerencias que tenemos en el tratamiento, ¿no? La siguiente, fluidoterapia, esto es lo principal, ¿no? La siguiente. Cuando llegue el paciente a la emergencia tengo que valorarlo, ¿no? ¿Cómo lo valoro? ¿Se acuerdan? En 30 segundos, en 2 minutos, ¿qué hago? El triángulo, ¿no? Ese triangulito, que son 3 lados, ¿no? Apariencia, circulación y cardiovascular. Es diferente un niño que venga comprometido en el sensorio, que venga en brazos de la mamá, que un niño que entre caminando. Es distinto un chico que me jale el estetoscopio que un chiquito que está con la mirada perdida. Es diferente un niño que está llorando, que está atento a su entorno, que tiene los ojos hundidos. Es diferente un niño que entra respirando bien que uno que tiene dificultad respiratoria, como cianosis, como estridor, como quejido, como tirajes. Y finalmente es diferente un chico que venga con un higiene capilar adecuado, que venga rosadito, que uno que tiene
una frialdad distal, un llene capilar lento. Es diferente un niño que no le encuentro el pulso o está muy débil los pulsos centrales, que son el yugular y el femoral, y los periféricos ni siquiera le siento. Entonces, tenemos algunos segundos para valorar a ese niño de manera rápida, con ese triángulo. No se olviden también el ABC, vía aérea, ¿qué es también? Ventilación. Circulación, la B, disability, ¿sí? Neurológico. Así es, obviamente la E, lesiones, contusiones, fracturas. Entonces, apenas llegue el contacto con el primer contacto que tengo con el paciente, tengo que valorar de manera integral. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si sospecho una cetosis diabética, es establecer esto. ¿Está con shock o no está con shock? ¿Cómo sé si está con shock el niño? Un niño con shock, ¿cómo se lo imagina? Compromiso sensorio, está comprometido, viene capilar lento, frialdad distal, apenas le siento los pulsos centrales, ya no le siento pulsos periféricos, luce mal, hipotonía ocular, boca seca, no luce bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando llega un niño con cetosis diabética, primero lo planteo, ¿no? Hago una anamnesis, el papá me dice algunas cosas y planteo esa posibilidad de diagnóstico. Establezco si está con shock o no está con shock. Si está con shock, le voy a colocar lo que conocemos ahí, que lo he visto probablemente en shock hipovolémico, ¿verdad? 20 cc por kilo de peso. ¿Y qué le coloco? ¿Qué le pasa? ¿Cristaloides o coloides? Cristaloides. Cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? Solo fisiológico. Colateroles. ¿Y los otros cuáles son? La albúmina. Albúmina, pinas, eso no lo voy a utilizar, porque no lo tengo en mi posta. En el hospital tampoco hay. Y lo más práctico es lo otro, porque está disponibilidad. Entonces, si el niño viene con shock, le tengo que colocar un bolo de cloruro, 20 cc por kilo. Entonces, primero mi triángulo de evaluación pediátrica, hago el ABC, le coloco oxígeno si requiere, ¿verdad? Ya lo establecí en mi triángulo. Si viene desaturando, todo eso lo hago rápido, lo saturo, valoro su estado clínico, le colocaré oxígeno. Y lo segundo que tenemos que hacer, ya le coloqué oxígeno, ¿qué más hago? ¿Qué es lo que se nos ocurre que puede hacer? Una vía periférica, buenos calibres, si pueden 2. Entonces, primero lo evalúo, está desaturado, tiene dificultad, le colocaré oxígeno y acceso venoso, periférico, si es posible 2 vías y buenas vías. Se dice que se permiten hasta 3 intentos o 90 segundos. El enfermero no puede canalizarle, ¿qué hago? Una osteoclisis, ¿verdad? Que conocen ya cómo hacerlo, más o menos, ¿no? Entonces tengo esos dos aspectos. Estoy hablando de una situación hipotética que puede estar en mi centro de salud. Alguna vez nos ha pasado en el hospital hacer osteoclisis, ¿no? Alguna vez hemos hecho una osteoclisis en el hospital porque no podían acceder a un acceso venoso, a pesar de que sus enfermeras son bastante diestras. Pero bueno, son niños que vienen con compromiso hemodinámico importante, que vienen con una bulimia muy venida menos. Entonces, uno, valoro a mi paciente, veo cómo llega. Si viene con shock, le coloco un bolo de cloruro a 20 cc por kilo, ¿verdad? ¿Y cómo lo paso? ¿En media hora? ¿En una hora? Rápido. 20 10 minutos. ¿no? Rápido lo paso. No le digo a la enfermera, páselo a 20 gotas, regreso en media hora. No, al toque, volando. Le puedo colocar hasta 3 bolos. Esta guía dice que si le coloco 20 y no mejora, le puedo colocar 2 más a 10 por kilo, ¿no? Pero podemos colocarle hasta 20. Acuérdense de la guía de shock hipovolémico, ¿no? Y con eso lo saco del shock. Y si no viene en shock, ¿qué hago? Aquí está, bolo de cloruro a 10 cc por kilo. ¿Y en qué tiempo? En una hora. Llegó mi paciente, tengo 2 caminos. Vino con shock, acceso venoso y le coloco bolo, 20 cc por kilo, hasta en 3 oportunidades. Si viene sin shock, va a decir está despierto, pero está deshidratado, conectado, le coloco los bolos, así 2, 3. No, solo le coloco a 10 por kilo. ¿Y en qué tiempo? En una hora. Si pesa 15 kilos, ¿cuánto le indicará la enfermera que le coloque? 150. Señorita, colóquele 150. ¿En cuánto tiempo? En una hora. Llega el paciente, lo evalúa. ¿Está con shock o está sin shock? Si está con shock, vuelve. Si está sin shock, en una hora. Ahora, en el hospital, perdón, en el centro de salud probablemente no va a tener un equipo de gasometría para hacer electrolitos. La clínica me va a orientar mucho. Y ojalá pudiera tener un hemoglucotest, que creo que sí está accesible, ¿no? Eso podemos encontrarlo en el centro de salud. Le tomamos el glucotest. Si está más de esos criterios que hemos dicho, ya plantea esa posibilidad de diagnóstico.
Ojalá podamos tener también esas tiras reactivas. ¿Han visto, no? Las tiras reactivas en la orina. Me ayuda mucho eso. Con eso puedo establecer la presencia de cuerpos cetónicos. Entonces no va a tener un AVE de electrolitos, no va a ser como está el sodio, el potasio, el bicarbonato, no tengo la menor idea. Pero la clínica me va a ayudar. Y si pudiera tener un glucómetro con una cintita, me va a ser mucha ayuda. Y una vez que le pasé el bolo, ¿qué hago? Luego, ¿qué hago? Estoy en mi centro de salud en Chala, ya está. A las 10 de la mañana llegó un niño con cetoacidosis que venía de camino a Lima, la mamá lo ve mal, se bajó de su auto. Le indico, ¿se viene en shock o se viene en shock? Y luego transcurrió una hora. ¿Qué le coloco? ¿Qué hago? ¿Qué le coloco a continuación? Ahí está, miren. Pues primero el bolo, ¿sí? El segundo, el cálculo del déficit. Entonces, lo segundo que tengo que hacer es calcular el déficit. ¿Cuánto perdí ese chiquito? Con el bolo estoy pagando lo que le debía. Ahora debo calcular lo que ha perdido. Y en ese sentido, hay que utilizar lo de que decían, si es leve, moderada, severa, ¿no? El cálculo del déficit, ¿sí? Si es leve, el 5% del peso. Si es moderado, el 7%. Finalmente, si es severo, el 10% del peso. Y este ejemplo está clarito, no sé si lo logran entender. Es un chiquito que pesa 30 kilos. Llegó a mi puesto de salud, del centro de salud de Chala, deshidratado, diaforético, deshidratado, está con shock. Le pasaré 1, 2 o 3 bolos. Puede que me venga no deshidratado, no en shock, le colocaré un bolo, pero en una hora. Y una vez que transcurrió la hora, que ya más o menos lo estoy estabilizando, le tengo que colocar una solución de mantenimiento. ¿Y qué le voy a colocar? ¿Qué le colocaré? ¿Dextrosa? ¿Polielectrolítica? ¿Lactato? ¿Cloruro? ¿Qué le coloco? Cloruro. Puedo colocarle cloruro. Ya pasó mi hora, ya terminó el bolo y le debo indicar el cloruro. ¿Y qué cantidad de cloruro le debo colocar? De acuerdo al porcentaje de déficit, ¿no? Si es el 10% es severo, el 7% o el 5%. ¿Quedó clarito eso de los 30 kilos? Si pesaba 30 kilos, el 10% son 3.000, ¿verdad? Si pesara 15 kilos, ¿cuánto sería? 15 kilos sería 1500. Un litro pesa 1 kilo, ¿sí? Más o menos. Si es un chiquito que pesa 30 kilos, el 10% será. Ahí. 3.000, ¿verdad? Y luego le calculo el mantenimiento, ¿no? ¿El Holiday Segar lo tienen en mente, chicos? Sí, lo tienen clarito. Sí, ¿verdad? Eso seguramente lo vieron en la hidratación. Los 10 primeros kilos es kilo por 100. De 1 a 10 es 100 por kilo. De 10 a 20 es 50 por kilo. Y de 20 para más es 20 por kilo. Como este chiquito pesa 30 kilos, le corresponde 1.700, ¿verdad? Los primeros 10 kilos, 1.000. De 10 a 20 kilos, 500. Y los últimos 10 kilos, 200. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por cálculo de Holiday Segar me sale 1.700. Y el déficit, de acuerdo al porcentaje, me sale 3.000. Entonces, 3.000 más 1.700, le debo pasar 4.700 cc en 48 horas. Entre 24 y 48 horas. Entonces llegó a mi centro de salud de Chala a las 10 de la mañana. Ya le coloqué su bolo porque no vino en shock en una hora. Y ya tengo que pensar en referirlo, no me lo voy a quedar. ¿Con qué lo mando? ¿Con dextrosa? ¿Con otro? Lo mandaré con cloruro. Y ya calcularé cuánto darle. Y ese numerito que salió en 4.700 sale de como hemos calculado. ¿Está clarito esto, chicos? ¿Sí? Cualquier peso, 15, 10 kilos. Primero calculo el déficit y luego el mantenimiento. Ahora, si le voy a pasar 4.700 en 48 horas, o perdón, si le voy a pasar 4.000 en 48 horas, el primer día, ¿cuánto le pasaré? 2.000, ¿verdad? ¿Y a qué goteo le indico a la enfermera? ¿Se acuerdan? Eso en 372. Cuando quieran calcular el goteo, el volumen que tengan lo dividen entre 72. Por ejemplo, me salió 4.000 a corregir. Le voy a pasar 2.000 un día, 2.000 el otro, ¿no? Entonces, divido 2.000 entre 72, ¿cuánto me sale? 27. Le diré a la enfermera, pásale a 27 gotas por minuto. Esto les puede servir. Cuando quieran calcular el goteo de una solución, dividan entre la constante, que es entre 72. Cuando agarren las historias en el hospital, han visto que hay un numerito romano, ¿no se lo han visto? ¿De dónde sale ese numerito? De dividir el volumen entre 72. Y por estilo, por costumbre, siempre se pone en romano, ¿no? Ahora, si quieren utilizar bomba, dividen este volumen entre 24. Y ahí va a salir cc por hora.
No quiero confundirlos, pero así calculo el goteo. Esto como marco de indicar un goteo. Entonces, si a este chiquito le voy a pasar 4000, yo sé que hoy día le pasaré 2000 y el otro día 2000. ¿Y cómo calculo el goteo, doctor? 2000 entre 72 me sale 20 y tantos que es el goteo. Más o menos, ¿sí? Esto es lo que debo hacer si un niño me llega a mi emergencia. Lo veo ahí, estoy con él. No estoy en el hospital, no tengo asistente, residente. Estoy solito con mi paciente. Ojalá pueda tener un glucómetro, una cinta, una tira reactiva. Pero si no tuviera la tira, por lo menos el glucómetro, ya plantearía la posibilidad diagnóstica, ¿no? Porque lo veo deshidratado. Su bolo y su mantenimiento. ¿Clarito estos chicos todos lo sacan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Doctor, era entre 72 para sacar el goteo y entre 24 para qué. Es en microgotas o si no, cuando utilizamos la bomba de infusión. Por ejemplo, viene un, bueno, ahora un paréntesis, viene un niño con neumonía, por ejemplo. No, te puedes explicar eso, no sé, un niño con neumonía, lo va a dejar en reposo gástrico, lo quiere hidratar, me calculo el volumen, ¿verdad? Eso lo divido entre 72 y me sale el goteo. Y si quiero pasar en microgotas, lo dividiré entre 24. Pues un chiquito que pesa 5 kilos, 5 kilos. Y si quiero dar mantenimiento, lo multiplico por 100, ¿no? No estoy hablando de situaciones, o sea, yo le tengo que pasar 500 en un día. Estamos hasta ahí o los estoy confundiendo. Y 500 entre 72, ¿cuánto es? Para calcular el goteo. Saldría 6 gotas, 7 gotas por minuto. Va a ser poco práctico para la enfermera. En un minuto va a querer 7 gotas. Entonces utilizo la bomba de infusión cuando son pesos pequeñitos, volúmenes pequeñitos, o si no, cuando se debe ser más exacto. ¿Han visto esas bombitas que hay, no? Ahí lo programo y lo pongo. Entonces tengo dos maneras como establecer el goteo. Entre 72 me salen gotas y entre 24 microgotas o cc por hora. Entonces ya sé cómo actuar como en mi centro de salud me llega un niño con cetoacidosis diabética. ¿Está en shock o no está en shock? Si está en shock, mis 2 o 3 bolos de cloruro. Si no está en shock, 10 por kilo en una hora. ¿Qué le pasa en una hora? No se olviden, hidrato evalúo. ¿Y cómo calculo el mantenimiento? Perdón, el cálculo del déficit, el porcentaje, y a eso le sumo el Holy Excel. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora la siguiente. Luego sigue insulinoterapia. Esto suena medio árido, ¿verdad? No complicado, insulina, esas cosas. Por lo menos sepamos cómo se prepara. Esto tampoco es manejo para en el centro de salud, eso ya debe ser en un hospital, pero me interesaría mucho que sepan qué hacer en ese momento, estabilizarlo al niño y ya enviarlo. Probablemente quizás no tengan insulina en el centro de salud, pero ya tengo el manejo inicial que es revertir esa acidosis a partir de la hidratación. La utilización de bicarbonato cada vez es menos frecuente, no usen bicarbonato, solo en esas circunstancias bien puntuales, porque esa acidosis marcada con un pH bajísimo, con niveles de bicarbonato bajos, automáticamente se van a ir corrigiendo en la medida que hidraten a su niño. Va a revertirse automáticamente, ¿no? En otras circunstancias que hay un chico con acidosis podríamos utilizar bicarbonato, pero en el contexto de una situación diabética, no bicarbonato, hidratación, y buena hidratación. Puntos claves, bueno, quizás la dilución, no pretendo que sepamos cómo manejar la insulina, me interesa más la hidratación, que es algo mucho más práctico. Dato concreto, cuando me sale la glicemia de 250, ya puedo pensar en pasarle a dextrosa. Mientras no esté ni un glucotés en 250, sí un cloruro de sodio. Como que 250 es mi punto para definir, ya te paso a dextrosa. Pero eso probablemente ya va a ser en el hospital. Entonces su primer manejo de inicio va a ser con cloruro de sodio. A ver la siguiente, por favor. Algo sobre electrolitos, la siguiente, que lo dijeron también. Como hay alteración hemodinámica de electrolitos, esa formulita me sirve para saber cuánto es mi sodio real, ¿no? El sodio real que realmente tengo es el sodio que mido más esa constante por la glicemia en mi paciente. De esa manera voy a saber qué sodio tengo. Por favor, esto es ya para hospital, pero tengo una idea cómo se maneja. El potasio. No coloco potasio hasta que el niño orine, o tengo una evidencia que tenga potasio. Si me llevo a mi centro de salud y no tengo un área de electrolitos, no le pondré potasio. Ya en manejo hospitalario, si empieza a orinar o tengo estos valores de potasio, ya le puedo colocar potasio a mi cloruro de sodio, a mi solución fisiológica. Antes no. En la práctica, si no estoy orinando, no le colocaré potasio hasta garantizar que tenga diuresis o tener alguna evidencia del potasio. No bicarbonato, eso sí, el bicarbonato hoy en día se utiliza mucho menos y cada vez menos. La siguiente, ¿cuál es?
siempre se monitorean estos niños, ¿no? Han visto que los que llegan a la emergencia pasan a trauma shock y de trauma shock a la UCI. Esto es manejo de UCI. Las glicemias son horarias, los gases y electrolitos pueden ser horarios, porque se va cambiando la medicación, ¿no? La siguiente pregunta. Edema cerebral, sobrehidratación, dijimos que tenemos un tope. El manejo es dinámico de los niveles de insulina, siempre con un glucómetro al lado, pero ahorita eso ya es manejo más de hospital, ¿no? ¿Quedó clarito lo que me dio, chicos? ¿Sí? Una pregunta. Nosotros cuando ponemos la insulina, se supone que también la insulina mete el potasio en la célula, ¿no? Entonces, no podríamos como que... O sea, deberíamos revisar... O sea, si es que estoy en mi cerro y le pongo la insulina y se la bajo, le bajo con el potasio y no sé pues, por qué no puedo sacar helada, entonces, ¿qué hago? Vamos a tener esa limitación, o sea, Ya. pero si tuviéramos la posibilidad de colocarla y mandarlo, referirlo, probablemente monitorice mis niveles de glucotés, ¿no? Ya. Porque la insulina también se utiliza, o se va subiendo, bajando de acuerdo a los niveles de glucotés. Claro. Pero el manejo inicial es hidraten, chicos, sáquenlo del shock, sáquenlo de esa acidosis sostenida con volumen. El volumen va a revertir la acidosis de manera espontánea. Quisiera que se llevara la idea, ¿qué hago? ¿Está en shock o no está en shock? Corrijo eso y calculo el mantenimiento. Y ya lo pueden enviar, ¿no? Ya en ese interín hay que hacer horarios, glicemias horarias, regular la cantidad de insulina. Es ya manejo de hospital, de especialistas, incluso de endocrinólogo, ¿no? Es algo ya es mucho más complejo. Pero llévense la idea cómo manejar una cetoacidosis diabética. ¿Sí? Más o menos se entendió. ¿Alguna duda de esto? Está la guía que es el Hospital del Niño, pueden revisar, hay muchas guías, Garrahan en España, en México, pero esta es una que se utiliza a nivel nacional y creo que está vigente, esa, ¿no? Guía técnica, ¿no? Son las guías técnicas del Hospital del Niño. Bueno, de nuevo preguntas, les agradecemos chicos la atención. El siguiente grupo.